¿Y si te dijera que existe un país tan pequeño que cabe varias veces dentro de un solo estado de Brasil, pero que guarda en su interior más secretos geográficos que continentes enteros? ¿Y si te dijera que ese país tiene volcanes que aún respiran, lagos que desafían la lógica científica, selvas que ocultan ciudades perdidas y altitudes que cambian el clima en cuestión de kilómetros? Hoy vamos a ese lugar. Hoy vamos a Guatemala. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la imagen que tenías de Centroamérica. Guatemala ocupa apenas 108.890 kilómetros cuadrados en el extremo norte de Centroamérica, pero dentro de ese territorio se concentra una de las diversidades geográficas más extraordinarias del planeta. Limita al norte y al oeste con México, al este con Belice, Honduras y El Salvador, y al sur con los océanos Pacífico y Atlántico, siendo uno de los pocos países del mundo que tiene costas en dos océanos distintos separados por menos de 500 kilómetros en línea recta. Su historia geológica, maya, colonial y moderna ha depositado capas de maravillas sobre su suelo que la mayoría del mundo todavía desconoce. Recorreremos 25 de esas maravillas, descendiendo desde el dato número 25 hasta el número 1. Te adelanto que el dato número 1 es tan impactante, tan profundo y tan poco conocido, que cuando lo escuches querrás compartirlo de inmediato. Número 25. El único país del mundo con dos océanos en sus extremos más cercanos. San José, Escuintla, costa Pacífico / Puerto Barrios, Izabal, costa Atlántica. Guatemala tiene una característica que muy pocos manuales de geografía destacan con la importancia que merece. Es uno de los poquísimos países del planeta que toca simultáneamente las aguas del Océano Pacífico y las del Mar Caribe, que forma parte del Océano Atlántico. Pero lo que hace a Guatemala especialmente singular dentro de ese grupo es la distancia que separa sus dos líneas costeras. En su punto más estrecho, el territorio guatemalteco mide apenas unos 200 kilómetros entre el litoral del Pacífico, en el departamento de Escuintla, y las costas caribeñas del Golfo de Honduras, en el departamento de Izabal. Eso significa que en pocas horas de viaje por carretera es posible pasar de bañarse en aguas del Pacífico a contemplar las turquesas aguas del Caribe, cruzando entre medias volcanes, valles y selvas húmedas. Las costas del Pacífico guatemalteco son de arena negra, volcánica, abruptas y batidas por olas poderosas, mientras que las costas del Atlántico son de aguas cálidas, manglares y arrecifes coralinos. Dos mundos oceánicos opuestos en carácter, temperatura y ecosistema, separados por menos de lo que muchos países tienen en una sola dirección. Esta condición de bicostalidad le da a Guatemala una biodiversidad marina excepcional, pues los peces, tortugas, cetáceos y aves marinas de dos de los sistemas oceánicos más importantes del mundo se dan cita en sus aguas. La economía pesquera, el turismo y la navegación comercial han aprovechado históricamente esta posición estratégica, aunque el grueso de la humanidad siga sin conocer este privilegio geográfico que hace de Guatemala un punto de encuentro entre dos mundos de agua. Número 24. La cadena volcánica más densa de toda Centroamérica. Cordillera Volcánica del Pacífico, Guatemala. Si existe un país en el mundo donde la tierra respira, ese país es Guatemala. A lo largo de su litoral pacífico se extiende una cadena de 37 volcanes, de los cuales 4 están activos de forma continua y permanente, una concentración que no tiene parangón en ningún otro país de Centroamérica. Esta cadena volcánica forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, esa enorme herradura de actividad sísmica y volcánica que rodea el Océano Pacífico y que concentra el 75% de los volcanes del planeta. En Guatemala, sin embargo, la densidad de estos colosos de fuego es especialmente sorprendente. En una franja de apenas unos 300 kilómetros de longitud, los volcanes se alinean como centinelas de piedra y magma que han moldeado no solo el paisaje, sino también la cultura, la agricultura y la mitología de los pueblos que viven a su sombra. La ceniza volcánica acumulada durante milenios ha creado suelos de una fertilidad extraordinaria, especialmente en la costa sur, donde el café, el cardamomo, el cacao y el azúcar crecen con una abundancia que se debe directamente a la generosidad mineral de esas erupciones pasadas. Los volcanes guatemaltecos no son solo monumentos geológicos, son los motores silenciosos de la economía agrícola más productiva de Centroamérica y, al mismo tiempo, algunos de los destinos de aventura más buscados del continente por quienes desean contemplar desde la cima el espectáculo de la lava fluyendo bajo sus pies. Número 23. El volcán Santiaguito, uno de los más activos y accesibles del mundo. Santa María, Quetzaltenango.
Pocos espectáculos naturales en el mundo resultan tan accesibles y al mismo tiempo tan sobrecogedores como el que ofrece el volcán Santiaguito, un domo volcánico joven que nació en 1922 en las laderas del majestuoso volcán Santa María, en el departamento de Quetzaltenango. Desde entonces, Santiaguito no ha dejado de erupcionar ni un solo año, convirtiéndose en uno de los volcanes activos de mayor longevidad eruptiva continua del planeta. Cada mañana, con una puntualidad casi mecánica, el volcán lanza columnas de gas, ceniza y material piroclástico al aire, en erupciones que los vulcanólogos de todo el mundo vienen a estudiar precisamente porque son lo suficientemente regulares y predecibles como para permitir la investigación científica de cerca, pero lo suficientemente poderosas como para recordar en todo momento que se está ante una de las fuerzas más primarias de la naturaleza. Desde el flanco del Santa María, a una altitud de aproximadamente 3.700 metros sobre el nivel del mar, los visitantes pueden contemplar a Santiaguito desde arriba, observando sus columnas de humo emerger hacia el cielo mientras el sol de la mañana las ilumina en tonos dorados y grises. Esta perspectiva única, la de mirar hacia abajo a un volcán en erupción activa, es una experiencia que muy pocos lugares del mundo pueden ofrecer con tal nitidez y seguridad relativa. Para la ciencia vulcanológica, Santiaguito es un laboratorio natural de valor incalculable. Número 22. El quetzal, ave nacional imposible de mantener en cautiverio. Bosques nubosos de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Hay aves que pertenecen a los sueños y el quetzal es una de ellas. El quetzal resplandeciente, cuyo nombre científico es Paromachusmocino, es el ave nacional de Guatemala y uno de los símbolos más poderosos de la identidad centroamericana, pero lo que pocos saben es que este pájaro extraordinario posee una característica que lo hace único entre las aves del mundo: muere en cautiverio. No es una metáfora ni una exageración romántica. Es un hecho biológico documentado por ornitólogos que han intentado durante siglos mantener ejemplares en zoológicos y aviarios. El quetzal, cuando es privado de su libertad, deja de alimentarse y muere, lo cual llevó a los pueblos mayas a considerarlo el símbolo absoluto de la libertad y a prohibir su captura bajo pena de muerte. El macho adulto desarrolla plumas de cola que pueden alcanzar 1 metro de longitud, de un verde iridiscente que cambia de tonalidad según el ángulo de la luz, y que los gobernantes mayas usaban exclusivamente en sus tocados ceremoniales, pues el quetzal no podía ser matado sino únicamente privado de algunas plumas y luego liberado. Hoy, este ave habita los bosques nubosos de Guatemala a altitudes de entre 1.500 y 3.000 metros, en ecosistemas de niebla permanente, aguacates silvestres y helechos gigantes que forman uno de los paisajes más místicos y hermosos de Mesoamérica. La supervivencia del quetzal es, literalmente, la supervivencia de los bosques que lo sostienen. Número 21. El río Motagua y el único desierto de Centroamérica. Valle del Motagua, Zacapa. Centroamérica evoca en la imaginación del mundo imágenes de selvas húmedas, playas tropicales y una vegetación exuberante que parece no tener fin. Por eso resulta tan desconcertante descubrir que en el interior de Guatemala existe un desierto. No una zona árida, no una región seca, un desierto auténtico, con cardones gigantes, suelo agrietado, calor extremo y una aridez que rivaliza con los desiertos norteños de México. Este ecosistema semiárido se encuentra en el valle del río Motagua, en el departamento de Zacapa, y se formó por un fenómeno meteorológico llamado sombra de lluvia. La Sierra de las Minas, una de las cordilleras más altas del país, bloquea el paso de las nubes cargadas de humedad provenientes del Atlántico, y el valle queda en un área de precipitación mínima, con menos de 300 milímetros de lluvia al año. En ese ambiente hostil y fascinante crecen cactus columnares que pueden superar los 10 metros de altura, iguanas espinosas, serpientes de cascabel y una flora adaptada a la sequía que no tiene equivalente en ningún otro rincón de Centroamérica. La presencia de este desierto en un istmo tropical es una de las anomalías geográficas más sorprendentes del continente americano, y al mismo tiempo un recordatorio de que la geografía no obedece a nuestros estereotipos. Número 20. Las Verapaces, el reino del cardamomo y la nube. Alta Verapaz y Baja Verapaz. Hay lugares en el mundo donde la geografía y el clima conspiran para crear condiciones tan específicas que solo allí, en ningún otro lugar del planeta, algo puede crecer de determinada manera. Las Verapaces, las dos provincias del centro norte de Guatemala, son uno de esos lugares. Gracias a su posición entre las montañas y la selva baja, las Verapaces reciben una combinación única de lluvia constante, niebla baja y temperaturas moderadas que las convierten en el entorno perfecto para el cultivo del cardamomo.
Y Guatemala ha aprovechado esa ventaja hasta convertirse en el mayor exportador de cardamomo del mundo, por encima incluso de India, que es el país que originalmente domesticó esta especia hace más de 4000 años. El cardamomo guatemalteco, con su aroma intenso y sus aceites esenciales de alta concentración, es hoy una de las especias más valiosas del comercio internacional, superada en precio solo por el azafrán y la vainilla. Pero las Verapaces no son solo cardamomo. Son también el hogar de las cuevas de Lanquín, donde el río Caabón emerge de las entrañas de la montaña en un espectáculo de agua y roca calcárea. Son el territorio de Semuc Champey, un puente natural de piedra caliza bajo el cual corre el río en furioso caudal mientras encima se forman pozas de agua turquesa de una serenidad sobrenatural. Las Verapaces son un mundo dentro del mundo. Número 19. La biosfera maya, una de las mayores selvas tropicales de Mesoamérica. Petén, Guatemala. En el extremo norte de Guatemala, donde el país toca la frontera con México y Belice, se extiende el departamento de Petén, un territorio de 41.300 kilómetros cuadrados que alberga la mayor extensión continua de selva tropical húmeda al norte del Amazonas. La Reserva de la Biosfera Maya, declarada por la UNESCO en 1990, protege más de 2 millones de hectáreas de selva donde conviven jaguares, tapires, monos araña, tucanes, cocodrilos del Motagua y miles de especies vegetales todavía sin clasificar por la ciencia. Esta selva no es solo un depósito de biodiversidad, es también el corazón histórico de la civilización maya clásica, que durante más de 1000 años construyó en ese territorio ciudades de piedra que hoy emergen entre las copas de los árboles como fantasmas de una grandeza que costó siglos comprender. El subsuelo del Petén esconde todavía cientos, quizás miles, de estructuras arquitectónicas que el bosque ha reclamado para sí y que esperan bajo el manto verde a que alguien las encuentre. Las imágenes de lidar tomadas en la última década han revelado que la densidad de ocupación maya en esta región fue mucho mayor de lo que cualquier arqueólogo imaginó, con sistemas de canales, campos elevados y ciudades interconectadas que sugieren una civilización de millones de personas viviendo en perfecta coordinación con la selva que las rodeaba. Número 18. El lago de Izabal, el lago más grande de Guatemala y su acceso al mar. Izabal, Guatemala. El lago de Izabal es el cuerpo de agua dulce más extenso de Guatemala, con una superficie de aproximadamente 589 kilómetros cuadrados, y posee una característica que ningún otro lago del país tiene: está conectado directamente con el Mar Caribe a través del río Dulce, un canal natural de aguas oscuras y profundas que durante siglos fue la ruta de entrada y salida de todo el comercio español en la región. A través del lago de Izabal y el río Dulce llegaban los galeones cargados de mercancías desde España, y por esa misma ruta salían el añil, el cacao y los productos coloniales con destino a Sevilla. En las orillas del lago, los españoles construyeron el castillo de San Felipe de Lara en el siglo XVII, una fortaleza diseñada para proteger las aguas interiores de los ataques de los piratas ingleses y holandeses que asolaban el Caribe. El lago de Izabal alberga también la única especie de manatí de agua dulce que vive en un lago, el manatí del Caribe, que ha adaptado parte de su población a las aguas dulces del lago, una rareza biológica de primera magnitud. El río Dulce, con sus paredes de roca cubiertas de helechos y orquídeas que se elevan sobre el agua hasta 20 metros, es uno de los paisajes fluviales más bellos y menos conocidos de toda América Central. Número 17. El altiplano guatemalteco y sus 31 pueblos mayas. Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango. El altiplano occidental de Guatemala es uno de los territorios indígenas más vivos, más complejos y más resistentes del continente americano. A altitudes que oscilan entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en un paisaje de valles profundos, montañas de pino y niebla eterna, viven hoy más de 7 millones de personas pertenecientes a 22 grupos lingüísticos mayas distintos, cada uno con su propio idioma, su propia indumentaria, su propia cosmovisión y sus propias tradiciones astronómicas, agrícolas y medicinales. Esta pluralidad cultural en un territorio geográficamente comprimido no tiene equivalente en ningún otro país del mundo. El altiplano guatemalteco es, en esencia, una docena de naciones culturales distintas que comparten un mismo paisaje volcánico y que han sobrevivido 500 años de conquista, colonización, dictaduras y guerra civil sin perder la esencia de lo que son. Los mercados de Chichicastenango, de Sololao de Santiago Atitlán son escenarios donde el tiempo parece haberse detenido, donde el quiché, el cachiquel, el mam o el tzutujil se hablan con la misma naturalidad que hace 500 años, y donde las tradiciones del calendario maya de 260 días siguen siendo la brújula con la que muchas comunidades organizan su vida cotidiana.
Número 16. La Sierra de los Cuchumatanes, la montaña no volcánica más alta de Centroamérica. Huehuetenango, Guatemala. Cuando la gente piensa en las cimas más altas de Guatemala, imagina volcanes. Y es comprensible, pues el Tajumulco, con sus 4.220 metros, es el punto más elevado de toda Centroamérica y es un volcán. Pero en el departamento de Huehuetenango existe una cordillera que desafía esa asociación automática entre altura y vulcanismo, la Sierra de los Cuchumatanes, la masa montañosa de origen no volcánico más alta de toda América Central. Sus altiplanicies kársticas, sus bosques de pino y encino, sus prados de altura cubiertos de niebla y sus aldeas remotas donde el tiempo parece haberse congelado en el siglo XVII forman un mundo completamente diferente al del resto del país. La Sierra de los Cuchumatanes fue el último bastión de resistencia de varios pueblos mayas durante la conquista española, y su geografía abrupta e inaccesible fue precisamente la que permitió que esas comunidades sobrevivieran con mayor integridad cultural que las de las zonas más accesibles. Hoy, sus cimas superan los 3.700 metros en varios puntos y en sus laderas nacen ríos que alimentan tanto la cuenca del Pacífico como la del Atlántico, convirtiendo a esta sierra en uno de los grandes distribuidores de agua dulce de Centroamérica. Sus paisajes de páramo, únicos en la región, albergan una flora adaptada al frío que no se encuentra en ningún otro punto del istmo centroamericano. Número 15. El volcán Tajumulco, el pico más alto de toda Centroamérica. San Marcos, Guatemala. En el departamento de San Marcos, rozando la frontera con México, se eleva el volcán Tajumulco hasta los 4.220 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en el punto más alto no solo de Guatemala sino de toda Centroamérica, desde el istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá. Desde su cima, en los días de máxima visibilidad, es posible contemplar simultáneamente el Océano Pacífico al sur, los volcanes de México al norte y la cadena volcánica guatemalteca desplegándose hacia el este como una columna de gigantes dormidos. El ascenso al Tajumulco es uno de los trekkings de alta montaña más accesibles del continente, pues aunque la altitud es considerable, las rutas de ascenso están bien establecidas y no requieren equipo técnico especializado, lo que permite que cada año miles de visitantes experimenten el privilegio de estar en el punto más alto de Centroamérica. En sus laderas, la vegetación cambia radicalmente con cada 100 metros de altitud. Los bosques de pino dan paso a los arbustos alpinos, que a su vez ceden terreno a los pastizales de altura y finalmente a la roca desnuda y los campos de hielo residual que todavía coronan la cumbre en los meses más fríos del año. El Tajumulco es geológicamente activo, aunque clasificado como un volcán de bajo riesgo en la actualidad. Número 14. El calendario maya, el sistema de medición del tiempo más preciso del mundo antiguo. Todo el altiplano maya de Guatemala. En el corazón de la cultura maya guatemalteca late un sistema de medición del tiempo que durante siglos desconcertó a los científicos occidentales y que hoy es reconocido universalmente como uno de los logros intelectuales más extraordinarios de la humanidad. El calendario maya, y en particular la combinación del tzolk'in de 260 días con el Jaab de 365 días, produce un ciclo mayor llamado rueda del calendario de 52 años, que los mayas usaban para organizar sus ceremonias agrícolas, religiosas y políticas. Pero más asombroso aún es el sistema de la cuenta larga, un calendario de más de 5.000 años que los mayas desarrollaron para medir el tiempo cósmico en escalas que ninguna otra civilización de la antigüedad fue capaz de concebir. La precisión astronómica del calendario maya, calculada sin telescopios ni tecnología moderna, era tal que su medición del año solar difería de la duración real por apenas 23 segundos anuales, una precisión que el calendario gregoriano que usamos hoy no alcanzó hasta su reforma en el siglo XVI. En Guatemala, el calendario maya no es una reliquia del pasado, es un sistema vivo que los Ajku y Jab, los guías espirituales mayas, siguen utilizando para orientar a sus comunidades en las decisiones cotidianas, los ritos de paso y las ceremonias de agradecimiento a la tierra. Número 13. El volcán de fuego, uno de los más activos y peligrosos del mundo. Zacatepeques y Chimaltenango, Guatemala. A menos de 40 kilómetros de la capital guatemalteca, visible desde la antigua ciudad colonial de La Antigua, el volcán de fuego erupciona de forma casi continua desde el año 1730, convirtiéndose en uno de los volcanes más activos del hemisferio occidental y, sin duda, en el más visible y fotogénico de toda América Central. El volcán de fuego, cuyo nombre en español describe exactamente lo que es, se eleva hasta los 3.763 metros sobre el nivel del mar y en condiciones normales arroja varias veces al día columnas de humo, gas y ceniza que pueden alcanzar varios kilómetros de altura.
Su actividad constante lo convierte en uno de los volcanes más estudiados del mundo, pero también en uno de los más peligrosos. En junio de 2018, una erupción catastrófica generó flujos piroclásticos que descendieron por sus flancos a velocidades superiores a los 100 km por hora, arrasando comunidades enteras y causando la muerte de más de 200 personas en pocas horas. El volcán de fuego es el recordatorio más brutal y más hermoso de que Guatemala vive literalmente sobre una de las zonas geológicamente más activas del planeta, y que la misma tierra que le da su extraordinaria fertilidad agrícola puede, en un instante, reclamar con fuego lo que durante siglos ha dado con generosidad. Número 12. La antigua Guatemala, ciudad colonial preservada bajo ceniza volcánica. Zacatepeques, Guatemala. Hay ciudades que el tiempo ha querido conservar intactas, y la antigua Guatemala es una de las más perfectas de ese grupo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, esta ciudad fue fundada en el año de 1543 con el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala y fue durante más de 2 siglos la capital del Reino de Guatemala, uno de los territorios coloniales más extensos y prósperos del Imperio Español en América. Su arquitectura barroca, sus calles de adoquín gris oscuro, sus iglesias de fachadas labradas en piedra volcánica de color ocre, sus conventos en ruinas cubiertos de bugambillas y sus fuentes coloniales la convierten en uno de los conjuntos urbanos coloniales mejor preservados del continente. Pero lo que hace a la antigua geográficamente única es su posición. Está rodeada por 3 volcanes activos que la vigilan desde las 4 direcciones, el Agua, el Fuego y el Acatenango. Y fue precisamente la destrucción causada por el terremoto de 1773 lo que llevó al traslado de la capital al Valle de la Ermita, donde hoy se encuentra la ciudad de Guatemala. La antigua quedó en parte en ruinas, y esas ruinas se convirtieron en su mayor tesoro, una ciudad herida pero inmortal que el mundo entero visita hoy para entender lo que fue el esplendor colonial de América. Número 11. El Parque Nacional Laguna del Tigre, el humedal más grande de Guatemala. Petén, Guatemala. En el extremo noroeste del departamento de Petén, en la zona más remota e inaccesible de Guatemala, existe un humedal de dimensiones extraordinarias que pocos guatemaltecos y casi ningún extranjero conoce, la Laguna del Tigre y el sistema de pantanos, ríos y lagunas que la rodean, protegidos dentro de un parque nacional que cubre más de 313.000 hectáreas de territorio inundable. Este ecosistema acuático, que durante la temporada de lluvias puede expandirse hasta convertir enormes extensiones de selva en un mar interior poco profundo, es el hábitat de una de las poblaciones más importantes del mundo de cocodrilo de pantano americano, así como el refugio de jaguar, tapir, manatí fluvial y cientos de especies de aves acuáticas que anidan en sus orillas. La Laguna del Tigre es también el punto de nacimiento del río San Pedro, que fluye hacia México para unirse al Usumacinta, el río más caudaloso de Mesoamérica. Este parque fue durante décadas amenazado por la extracción ilegal de petróleo, la tala y el tráfico de fauna silvestre, y su protección efectiva sigue siendo uno de los mayores desafíos de conservación que enfrenta Guatemala. Para quienes logran llegar a sus orillas, la experiencia es la de un mundo primigenio, anterior a la historia humana, donde el agua y la selva se funden en una sola entidad viva. Número 10. Semuc Champey, el puente natural más bello de Guatemala. Alta Verapaz, Guatemala. Existe un lugar en Guatemala que la fotografía no consigue capturar con justicia porque la mente se resiste a creer que algo así puede existir sin intervención humana. Semuc Champey es un puente natural de piedra caliza de unos 300 metros de longitud bajo el cual se hunde el río Cabón en su totalidad, fluyendo a través de túneles subterráneos con un rugido que se escucha desde la superficie. Encima del puente, el agua que se filtra a través de la roca forma una serie de pozas escalonadas de un color que va del verde esmeralda al azul turquesa, dependiendo de la hora del día y la cantidad de luz que las alcanza. El resultado es un sistema de terrazas naturales de agua cristalina sobre un puente de roca caliza, con el rugido del río subterráneo como banda sonora permanente, rodeado de selva densa que cae sobre las orillas en cortinas de verde. Los mayas consideraban este lugar sagrado, y la ciencia moderna lo ha clasificado como uno de los fenómenos geológicos más raros de Mesoamérica, pues la combinación de un río que desaparece bajo tierra y forma encima un sistema de lagunas escalonadas de agua filtrada no se repite en ningún otro punto de la región con esta magnitud y belleza. Semuc Champey es la prueba de que Guatemala guarda todavía maravillas para las cuales el idioma humano apenas tiene palabras. Número 9. El volcán Acatenango y su estrecha relación con el volcán de fuego. Chimaltenango y Zacatepeques, Guatemala.
El volcán Acatenango, con sus 3.976 metros de altitud, es el tercer volcán más alto de Guatemala y uno de los miradores naturales más impresionantes del planeta. Pero lo que lo hace verdaderamente único no es su propia actividad, que es mínima en la actualidad, sino su posición. Se eleva prácticamente unido al volcán de fuego, separado de él por una silla de apenas 2 kilómetros, lo que convierte su cima en el mejor observatorio natural del mundo para contemplar un volcán activo en erupción continua. Desde la cumbre del Acatenango, a lo largo de la noche, los viajeros que acampan en sus laderas pueden presenciar en la más absoluta oscuridad el espectáculo de las erupciones del fuego iluminando el cielo con destellos de lava incandescente, mientras bajo sus pies la ciudad de Guatemala brilla en el horizonte sur y al norte la antigua duerme al amparo de sus 3 volcanes. Esta experiencia, la de dormir a casi 4.000 metros de altitud sobre una fría ladera volcánica para despertar antes del amanecer y ver el sol surgir entre 2 océanos mientras un volcán lanza fuego a menos de 2 kilómetros de distancia, es considerada por los viajeros que la viven como una de las experiencias más impactantes que Guatemala tiene para ofrecer. Y Guatemala tiene muchas. Número 8. El Quiché y la ciudad de Utatlán, capital del último gran reino maya. Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Antes de que los españoles llegaran al altiplano guatemalteco en el año de 1524, el reino Caiche era el estado indígena más poderoso de Mesoamérica fuera del Valle de México azteca. Su capital, la ciudad de Cumarcaj, conocida también como Utatlán, era una metrópolis de piedra y barro encumbrada sobre una meseta natural rodeada de barrancos profundos que la hacían prácticamente inexpugnable por medios convencionales. Fue precisamente por eso que el conquistador Pedro de Alvarado recurrió a la traición, invitó a los gobernantes caichees a una negociación y los quemó vivos dentro de su propia ciudad, destruyendo después Utatlán por completo para que no quedara nada que pudiera convertirse en símbolo de resistencia. Las ruinas de esa ciudad, que en su apogeo albergó a decenas de miles de personas en una red de barrios, templos y mercados, yacen hoy en las afueras de Santa Cruz del Quiché, en parte excavadas y en parte todavía bajo tierra. El Popol Vuh, el libro sagrado de la creación maya Caiche, fue escrito en esta región poco después de la conquista por escribas anónimos que trasladaron al alfabeto latino la tradición oral de su pueblo para preservarla de la destrucción. Ese texto es hoy uno de los más grandes documentos literarios y cosmogónicos que la humanidad conserva. Número 7. La ruta del cacao, el origen del chocolate en las tierras mayas. Alta Verapaz y Petén, Guatemala. El chocolate es hoy uno de los alimentos más consumidos del mundo, pero pocos de quienes lo disfrutan diariamente saben que su origen profundo está en las tierras bajas mayas de Guatemala. El cacao, cuyo nombre científico Teobroma cacao significa literalmente alimento de los dioses, fue domesticado por los mayas del Petén y las Verapaces hace más de 2500 años, y fue en estas tierras donde por primera vez en la historia humana se procesó el fruto del cacao para obtener una bebida ritual, el xocolatl, que los mayas preparaban mezclando pasta de cacao con agua, chile y especias aromáticas. Esta bebida no era un placer cotidiano, era un sacramental, reservada para ceremonias, rituales de paso y ofrendas a los dioses. Las semillas de cacao funcionaban además como moneda en el sistema económico maya, lo que da una idea de su valor simbólico y material en aquella civilización. Hoy, Guatemala produce cacao de altísima calidad en las selvas húmedas de Alta Verapaz y en las comunidades cuecchies del Petén, y el cacao guatemalteco ha comenzado a ganar reconocimiento internacional en el mercado del chocolate fino o de origen, donde los compradores más exigentes del mundo buscan específicamente el sabor terroso, profundo y ligeramente ahumado que dan las variedades criollas cultivadas en las tierras donde el cacao nació. Número 6. El lago Petén Itzá y la ciudad de Flores, una isla en el corazón de la selva. Petén, Guatemala. En el centro geográfico del departamento de Petén existe un lago de agua dulce de aproximadamente 99 kilómetros cuadrados llamado Petén Itzá, y en su interior hay una pequeña isla de forma ovalada sobre la cual se asienta la ciudad de Flores, capital del departamento y puerta de entrada a las grandes ruinas mayas de la región. Esta isla, conectada a la orilla por una calzada de apenas 300 metros de longitud, fue durante siglos la capital del reino Itzá, el último estado maya independiente que resistió la conquista española. Los itzáes, gobernados por su rey Canec, mantuvieron su soberanía en esta isla lacustre hasta el año de 1697, más de 175 años después de que los aztecas fueran sometidos, convirtiéndose en la última nación maya en caer bajo el dominio colonial. La posición de la isla, protegida por las aguas del lago en todas las direcciones, fue lo que les permitió resistir tanto tiempo.
Hoy, Flores conserva esa condición insular y ese carácter de frontera entre dos mundos, sus calles de colores, sus casas de madera pintadas sobre el agua y su ambiente tranquilo la convierten en un refugio entre la selva y el lago, desde donde los viajeros parten cada mañana hacia las ruinas de Tikal, que se encuentran a menos de 60 kilómetros hacia el norte, entre las copas de los árboles. Número 5. El Barranco del Sumidero, el gran desfiladero que Guatemala comparte con México. Chiapas, México, en la frontera geográfica y cultural con Guatemala. La cuenca del río Grijalva, que nace en las montañas del altiplano guatemalteco y fluye hacia México formando el espectacular cañón del Sumidero antes de desembocar en el Golfo de México, es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la geografía no respeta las fronteras políticas. Aunque el cañón mismo está en territorio mexicano, su génesis hídrica es profundamente guatemalteca. Las lluvias que caen en el Quiché y Huehuetenango alimentan el caudal que durante millones de años ha tallado esas paredes de roca caliza de hasta 1000 metros de altura vertical. Esta interdependencia hídrica entre Guatemala y México a lo largo de la Sierra Madre de Chiapas es un recordatorio de que las cuencas hidrográficas son las verdaderas fronteras naturales del planeta, y que el agua no conoce idiomas ni banderas. La región fronteriza entre Guatemala y México es además uno de los corredores biológicos más importantes de Mesoamérica, donde las poblaciones de jaguar, tapir y quetzal se mueven libremente entre los bosques guatemaltecos y los mexicanos sin reconocer la línea que los cartógrafos trazaron sobre el mapa. La cooperación binacional para la protección de este corredor es hoy una de las prioridades de conservación más urgentes del continente. Número 4. Tikal, la ciudad maya que dominó Mesoamérica durante 600 años. Petén, Guatemala. Entre los árboles de la selva petenera, a 72 kilómetros al norte de la ciudad de Flores, emergen desde la vegetación las cimas de 5 pirámides que en su momento fueron los edificios más altos del hemisferio occidental. Tikal, cuyo nombre en maya yucateco significa lugar de las voces del espíritu, fue la mayor ciudad del periodo maya clásico y el centro político, económico y religioso que dominó Mesoamérica desde aproximadamente el siglo III hasta el siglo IX de nuestra era. En su apogeo, alrededor del año 700 de nuestra era, Tikal albergó entre 100.000 y 200.000 personas en un área metropolitana que cubría más de 50 kilómetros cuadrados de selva ordenada con calzadas, mercados, barrios residenciales, campos de juego de pelota y decenas de templos. El Templo I, conocido como el Templo del Gran Jaguar, se eleva 47 metros sobre la Gran Plaza y fue construido por el rey Hassab-Chan Kaabil y alrededor del año 733 para contener su propia tumba. La acústica de la Gran Plaza de Tikal es otro de sus fenómenos inexplicables. Cualquier sonido emitido desde el centro exacto de la plaza rebota en las fachadas de los templos con una claridad y una resonancia que los ingenieros acústicos modernos no han podido explicar completamente, sugiriendo que los arquitectos mayas diseñaron deliberadamente el espacio para producir ese efecto. Número 3. El lago Atitlán y la caldera volcánica que define a Guatemala ante el mundo. Sololá, Guatemala. Aldous Huxley, el escritor inglés autor de Un Mundo Feliz, visitó el lago Atitlán en la primera mitad del siglo XX y escribió que era el lago más bello del mundo, superior incluso al lago de Como en Italia. Esa afirmación, hecha por uno de los intelectuales más viajados de su época, sigue resonando hoy en los millones de personas que cada año llegan a sus orillas y entienden en el momento en que lo ven por primera vez que Huxley no exageraba. El lago Atitlán tiene una profundidad máxima de 340 metros, lo que lo convierte en el lago más profundo de Centroamérica, y se formó hace unos 84.000 años cuando una erupción volcánica de proporciones catastróficas vació una cámara magmática gigante bajo la tierra, hundiendo el suelo y creando una caldera que con el tiempo se fue llenando de agua de lluvia y de manantiales subterráneos. Los 3 volcanes que se asoman hoy sobre sus orillas, el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro, son volcanes secundarios que nacieron después del colapso de la caldera original y que con el tiempo han desarrollado su propio carácter y su propia escala. 12 pueblos mayas tzutujiles y cachiqueles rodean las orillas del lago, cada uno con su propia identidad, su propio traje ceremonial y su propia relación con el agua, que en la cosmología de los pueblos del lago no es un recurso sino una deidad. La combinación de esta geografía extrema con una cultura indígena viva convierte al lago Atitlán en uno de los lugares más singulares del planeta. Número 2. El sistema de cuevas de Candelaria, el mayor sistema subterráneo de Guatemala. Alta Verapaz, Guatemala. Bajo las montañas kársticas de Alta Verapaz se extiende uno de los sistemas de cuevas más extensos y menos explorados de toda América Central.
El sistema de Candelaria, cuyo nombre evoca la luz de las velas que los mayas encendían en su interior durante las ceremonias rituales, es un laberinto subterráneo de galerías, salas y ríos subterráneos que los espeleólogos han cartografiado parcialmente en más de 22 kilómetros de longitud conocida, aunque las proyecciones más conservadoras sugieren que el sistema completo podría superar los 70 kilómetros. En sus salas interiores, algunas de ellas con bóvedas que se elevan más de 50 metros sobre el suelo de la cueva, los arqueólogos han encontrado evidencias de uso ceremonial maya que se remonta a más de 2000 años, vasijas de cerámica intactas, ofrendas de jade, restos de antorchas y pinturas rupestres que representan las deidades del inframundo en cuya morada los mayas creían que estas cavernas se encontraban. El río que fluye a través de las cuevas de Candelaria en sus tramos más profundos es un espectáculo de oscuridad, sonido y agua que ninguna fotografía ha conseguido capturar en su verdadera dimensión. Para los Cuexíes, el pueblo maya que habita las montañas sobre las cuevas, estas galerías son todavía lugares sagrados donde el mundo de los vivos se comunica con el mundo de los muertos, y el acceso a sus cámaras más internas está regulado por autoridades espirituales que custodian ese umbral desde tiempos inmemoriales. Número 1. El lago Atitlán está sobre un supervolcán que podría alterar el clima del planeta. Caldera del lago Atitlán, Sololá, Guatemala. Todo lo que has escuchado sobre el lago Atitlán es verdad, es el lago más profundo de Centroamérica, uno de los más bellos del mundo, un crisol de cultura maya viva y un destino que ha inspirado a escritores, pintores y viajeros de todos los continentes. Pero hay una verdad sobre el lago Atitlán que casi nadie menciona, que los libros de turismo evitan cuidadosamente y que la ciencia geológica ha documentado con una mezcla de fascinación y alarma. Bajo las aguas azules y los pueblos de colores y los volcanes pintorescos del lago Atitlán yace una de las estructuras volcánicas más peligrosas del hemisferio occidental. La caldera que da forma al lago no es el resultado de un volcán ordinario. Fue producida por una erupción supervolcánica que ocurrió hace aproximadamente 84.000 años y que expulsó más de 280 kilómetros cúbicos de material volcánico en un tiempo geológicamente instantáneo. Para entender la escala de ese evento, la erupción del monte Pinatubo en 1991, que redujo la temperatura global 1 grado centígrado durante casi 2 años, expulsó apenas 10 kilómetros cúbicos de material. La erupción que formó el lago Atitlán fue 28 veces más poderosa. Los estudios geofísicos realizados en las últimas décadas han revelado que bajo el lago existe todavía una cámara magmática activa, cuya actividad se manifiesta en los frecuentes sismos locales y en la aparición de fumarolas y zonas de agua caliente en determinadas áreas del lecho lacustre. Las estimaciones sobre el periodo de retorno de un evento eruptivo de esa magnitud son objeto de debate científico intenso, pero los geólogos coinciden en que la caldera de Atitlán no es un sistema extinto sino un sistema dormido. Si esa cámara magmática liberara en el futuro una cantidad de energía comparable a la de hace 84.000 años, el impacto no sería solo local ni regional, sería un evento de dimensiones globales capaz de alterar los patrones climáticos del planeta durante años. El lago más bello del mundo descansa sobre uno de los secretos más poderosos que la Tierra guarda en su interior. Y ese secreto lleva nombre guatemalteco. Hemos recorrido juntos 25 ventanas hacia el alma geográfica de Guatemala, desde sus desiertos improbables hasta sus supervolcanes dormidos, desde las especies que alimentan el mundo hasta las cuevas que guardan el idioma de los muertos, desde el ave que muere si la aprisionan hasta el lago que podría enfriar el planeta. Guatemala es un país pequeño en extensión y gigantesco en todo lo demás, un territorio donde la naturaleza y la historia han conspirado para concentrar en un solo lugar más maravillas de las que muchos continentes ofrecen en toda su extensión. La pregunta que te dejo esta noche es sencilla y al mismo tiempo profunda. ¿Cuál de estos 25 datos cambió tu forma de ver a Guatemala? ¿Cuál es el que vas a buscar para saber más? Cuéntame en los comentarios, porque hay tantas historias por contar que necesito saber por dónde seguir. Si este recorrido te atrapó desde el principio, hazme un favor, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video y comparte este documental con alguien que todavía piense que Centroamérica no tiene nada que sorprende. Porque en el próximo episodio vamos a un destino que va a dejar sin palabras incluso a quienes creen haberlo visto todo. Nos vemos allí.